Hola a todos, qué gusto poder saludarlos y estar acá una vez más en un episodio de Letras que Trastornan. Realmente me emociona mucho este episodio, es el último de la temporada, pero no deja de ser importante y creo que esta es como la guinda del pastel de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este libro, El Dios que nunca conocí. Realmente a mí me ha impactado un montón y la persona principal de la que hemos estado hablando ha sido muy fundamental y hoy quiero hacerles una pregunta a mis dos amigos que están por acá. Hoy estoy con Diego y estoy con Gwen. Le voy a decir Gwen, sí, Gwen, para evitar ahí situaciones de nombres y pronombres y todo el rollo. Hola, sí, Gwen, ¿cómo estás? Muy bien, así. Bueno, miren, pues les quiero hacer una pregunta hoy. Para ustedes, ¿qué significa o cómo pueden definir una amistad? O sea, a un amigo, ¿cómo lo pueden definir? ¿Qué características? Sigüen quiere hablar. La Sigüen es experta en eso. Es experta en la amistad. Cigüeña. ¿La estás llamando? Aquí está. Aquí ya vino. No ha venido, ya va a venir, pero del Cállate. otro lado la están llamando. ¿Y qué ratos la andas invocando? Solo quiero contarles que hoy no vemos Alguien ahí 3, que hoy tome vemos nota. 4. 5 con el Espíritu Santo. Amén. 6 con Fer. 7 con... Les quedó mal. Ajá. No lo sé. Contesta mejor pregunta. sí, güey. ¿No? Vamos a tener 3 horas aquí. ¿Cómo era la pregunta? Ya viste. No, para ustedes, ¿ustedes cómo definirían una amistad? Ay, una amistad, una buena amistad. Pues a lo largo de mi vida. Ese largo caminar. Muy largo. Considero que para mí, una buena amistad es alguien que sabe estar en los buenos y malos momentos y que sabe perdonar. Oh, qué buena característica, me gusta. Dieguín, perdón. Fíjate que creo que la mayoría hemos escuchado Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. ¿Qué sigue? No sé, Para que todo aquel... perdón, ya había Es dicho que ella lo lo iba a dijo decir mal. todo. Ajá. Bien disociada. Para que todo aquel que no se pierda, más mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:16 es bien particular porque nos habla acerca de la amistad, que no hay mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos. Y a mí me habla de que es una verdadera amistad, es alguien que da la vida por sus amigos, pero dar la vida no solamente es muero por mis amigos, sino hago muchas cosas viviendo para que mis amigos puedan estar bien, estoy para ellos. Voy a ampliar un poquito más de lo que dijo Sigüen, pero estoy para ellos, los apoyo. Yo lo di resumido. Ajá. Los amo, lloro con ellos, río con ellos, los confronto también. Que eso Qué grueso, eso es importante. Los confronto, los apapacho, dejo que me confronten, También. dejo que me apapachen, dejo que me ayuden. O sea, son las personas que están incondicionalmente y saben que lo particular es que son personas que nos aman o que amamos a pesar de los defectones que tenemos y que están incondicionalmente. Y ahí añadirle lo que dijo así, bueno. Que saben perdonar. Y que saben Y que perdonar. saben perdonar. Y que saben perdonar, exacto. Yo creo que al final resumiste lo que es una amistad madura, porque yo no sé ustedes, pero antes, a mí, yo tal vez tuve amistades donde era muy inmadura tanto yo como la amistad y... Tú más. Ajá. Tienes que decir. Sí. Y a veces, mira, todo lo que describiste me ponía a pensar a mí, esa es una amistad madura, porque eso no se da cuando estás como en una amistad y es tóxica, ¿no? Te cela con cosas o solo no te sabe apoyar cuando te tiene que apoyar o solo no te sabe perdonar cuando te tiene que perdonar. X, Y, Z y todo lo que conlleva, ¿no? Pero realmente creo que esta pregunta va más allá porque, pues, les decía que estamos hablando de un personaje muy especial, de una persona. Y esto es el punto, ¿no? El punto de enfoque es el Espíritu Santo. Y no sé ustedes si lo han percibido así, como un amigo al Espíritu Santo.
Y si lo han experimentado de esa manera, no sé, cuenten las experiencias ahí. Cuando lloro y soy consolada. Pero ya vi que... No, dale, yo te estoy viendo. Continúa, por favor, cuéntame más. Los dos estamos poniéndose toda la atención. Solita te interrumpiste. No, yo siento que creo que en cada etapa uno logra experimentar esa amistad. Como hablaba Diego, sea en la alegría, en la tristeza, cuando hay que confrontar. Cuando necesitas ser perdonado, creo que el Espíritu Santo está ahí y en cada etapa de que podamos vivir, estemos bien, estemos mal, estemos haciendo lo correcto o no, creo que el Espíritu Santo como amigo es el mejor. Entonces, uno logra experimentarlo cuando dejas que sea tu amigo. Entonces, puedes pasar un montón de etapas y pasarla mal, pasarla bien, pero si no dejas que el Espíritu Santo sea tu amigo, no lo vas a poder experimentar como tal. Qué chilero. ¿Sabes qué le sumo a lo que mencionas? Que tú lo estás diciendo bien, el Espíritu Santo es una persona. El tema es que voy a generalizar, pero lo hemos mistificado mucho como iglesia. La Iglesia Universal ha hecho que el Espíritu Santo sea como, ay, casi no hables, o es como muy místico. Pero vemos en la Biblia cómo Jesús nos lo presenta de una manera tan amorosa. Y dice, miren, las personas que estaban con Jesús, los discípulos, no querían que Jesús se fuera, querían que Jesús estuviera porque aprendían mucho de él, los confrontaba y todo. Pero Jesús decía, les conviene que me vaya, ¿sí? Porque si me voy van a tener a alguien que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él los va a acompañar, los va a guiar, les va a dar la fuerza, les va a dar el poder, les va a dar sabiduría, los va a confrontar y los va a acompañar en todo momento. Y al punto al que quiero llegar es que el Espíritu Santo es una persona que podemos conocer, podemos tratar y podemos tener una amistad con Él al momento de hacer lo que tú mencionabas, de empezar a dejar que nos conozca, a nosotros darnos permiso de conocerle y empezar a tener una relación con Él, porque solo escuchamos y aquí no sé si me voy a meter a clavos, lo más seguro que sí, lo más seguro que sí. Pero díganme ustedes cuáles son como las cualidades o características o qué palabras se les viene a la mente cuando escuchan el Espíritu Santo, de cómo lo asocia a la gente, ¿sí? O sea, las personas regularmente asocian al Espíritu Santo con, lo hablábamos creo que en el episodio anterior. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? ¿O qué creen que las personas piensan? No sé. Te fuiste de una vez. Pero sí, es que el Espíritu Santo es solo hablar en lenguas, por decirles algo, ¿verdad? Se nos fue la seño, ¿ah? Que alguien se... Yo siento que hay algo ahí que contar. Ya va. Contexto. No les voy a dar contexto, es muy largo. Bueno, gracias. Por favor, no nos les decía que las personas, bueno, y también me voy a incluir, antes pensaba que el Espíritu Santo era sinónimo de hablar en lenguas, ¿verdad? Como el bautismo del Espíritu Santo o algo así. Ajá. Que la gente lo asociaba mucho a solo eso, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Yo, recordando lo que decía el libro, me hizo como mucho clic el que la gente pensara como que le daba vergüenza que eso llegara a pasar en sus vidas, ¿verdad? Porque decía el autor, ¿va? Imagínate que el Espíritu Santo te bautice en una ferretería y empezás a hablar en lenguas, ¿va? Y lo miraban como un trance y que si hasta que cayeras en un trance es porque ya recibiste al Espíritu Santo y así, ¿va? Ya viste liberación. Es otra cosa. Más o menos. Pero yo me ponía a pensar y acaba una anécdota mía. Okay. De liberación. De liberación. ¿Ya vieron? No estoy tan lejos. Yo me ponía a pensar, pues al final dice que esto es una oración de fe que uno tiene que hacer para poder actuar conforme al bautismo del Espíritu Santo, pero me ponía a pensar en todo eso y en cuántas veces a mí me ha dado vergüenza el
Manifestarlo. El manifestarlo, el decirlo, el hablarlo. Yo recuerdo que en algunas ocasiones ya me decían de que sí, que yo ya estaba bautizada. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Y cómo hablo? ¿O qué va? Y yo me ponía a recordar cuando estaba muy chiquita, me lo dijeron, oraron por mí, sí, que está en ti el Espíritu Santo y todo. Abrí tu boca, me y la huevi. ¿Pero qué digo? y así, entonces creo que a mí, en lo personal, me gusta mucho que estemos hablando de esto, pero que más que todo haya enseñanza, porque en ese tiempo yo, ¿qué sabía? O sea, abro mi boca y yo, ¿y qué pasa? ¿Va? O sea, estaba más chiquita, no entendía lo que pasaba. Pero de cierta forma, cuando no te lo enseñan bien, algo tan bonito puede llegarte a causar vergüenza. Por ejemplo, uno que estaba chiquito ahí. Claro. Y no sabía qué hacer o qué hablar, qué decir, me tiro al piso, ¿qué va? Y yo creo que incluso te dejabas llevar por lo que la gente hacía. O sea, justo solo mirabas, o sea, no te enseñaban. Solo viendo y decías como, o sea que yo tengo que brincar, tengo que... todo lo que, pues, liberación. A veces conlleva, ¿no? No liberación. Pero ahora les pregunto, vengo preguntando. ¿Ustedes consideran que ven a una persona y se le nota que tiene al Espíritu Santo, así como amigo, así best friend? Claro. Sí. Claro. Ya lo puedes identificar y todo el rollo. Es que él está bautizado. No, contame. La palabra lo dice. Los que... Exacto. Gracias. Puedes seguir tú. Sigan. Siguiente pregunta. Amplíe, por favor. Siguiente pregunta que no sea liberación. Esa no era es que, mira, la palabra dice que los que están conforme a la carne actúan conforme a la carne, ¿sí? Las obras de la carne, y Pablo menciona lascivia, lujuria y un montón de obras de la carne. Más el fruto del Espíritu, y nos habla acerca del fruto del Espíritu en Gálatas 5:20, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor, templanza. Ante tales cosas no hay ley. Pero ¿Qué una chilero persona lo dijiste que tiene... todos? Yo también. es que me enseñaron una canción de chiquito, fíjate que bien importante esas canciones. Necesito esa canción, ¿sabes? Porque te prometo que yo siempre he tratado, yo sé que me faltó uno. Ahí te lo voy a dar porque no la voy a cantar, eso sí. Cántela. Eso sí, sí, pues sí, no queremos. Sí, gracias. Puede recibir clases como hoy. Por cierto, una pausa comercial. Este podcast es patrocinado. No, es que te decía, las personas que han sido selladas por el Espíritu Santo dan fruto del Espíritu. Y es evidente cuando alguien da fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es en contra de la carne. Y este mundo actúa conforme a la carne. Nosotros, antes de conocer a Cristo, actuábamos conforme a la carne. Pero alguien que empieza a dar fruto del Espíritu Santo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, da fruto. Pero mientras más intimidad tengas con Él, tu fruto no va a ser más pequeño, ¿sí? Sino mientras más comunión tengas con el Espíritu Santo, es más evidente el fruto. Y yo creo que al final es de una constancia, ¿va? Porque hoy podemos decir, wow, la buena anda con el Espíritu Santo. Ahí te vi unos frutitos. No, el fruto. Pero puede que mañana, híjole, hoy creo que andamos como yo, me siento lejos, pero porque soy yo la culpable, ¿no? Porque no es que el Espíritu Santo se aleje, ¿saben? Eso me encanta porque Él nunca se va. Somos nosotros quienes lo dejamos de sentir, pero porque somos nosotros los que hacemos que la carne empiece como a tener más fuerza. Y eso es lo chilero cuando uno ya tiene una relación con el Espíritu Santo y sabe detectar como, híjole, ando bien carnal. Pero fíjate que qué buen ejemplo, y lo vamos a traer un poquito más al ABC, como dice bien ¿qué es? Wensi, no, Siwen. La Siwen. La Wensi. Ya te cambié puro perrito. La Wensi Siwen. ¿Cómo? No te faltó mover ahí la... Siwen. Ajá, así se escuchó. Pero no. Wensi, vamos. Siwen. Siwen. Wendy, por favor. Siwen. Traigámoslo más a una enseñanza, ¿sí? Y pongámoslo más a algo que sea
fácil de comprender para todos. Muchas veces creemos que las amistades... A ver, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Nosotros, con nuestras amistades, queremos que nos den lo que nosotros damos, ¿sí? Lo hablábamos aquí con Siwen una vez, y ella me lo decía. Mira, es que yo espero tastas de las amistades. Entonces ahí tuvimos una charla bien intensa, amena, ¿sabes? Y le digo, es que no puedes esperar que la gente te dé lo mismo que das. O sea, son expectativas altísimas. Desde ahí ya no tengo amigos. Entonces me dejó de hablar. Ajá. Y hasta ahorita me está hablando otra vez. En el podcast. Entonces, Solamente. ajá, y ahí me deja de hablar. No puedes esperar que las personas den lo mismo que tú das, ¿sí? Y si no lo dan, entonces, es que ese no es mi amigo. No, las personas van a dar lo que ellos creen que es lo mejor para ti, ¿sí? Y eso tiene que ver con el lenguaje del amor de cada uno, con la forma de ser de cada uno. Somos tan diversos, ¿sí? Dios, Espíritu Santo, ¿sí? Lo dio todo por nosotros, ¿sí? O sea, Él ya hizo la obra, dio todo por nosotros, está con nosotros hasta el fin del mundo, amándonos, cuidándonos, y ya hizo toda la obra, ¿sí? Entonces, a veces nosotros estamos ahí buscándolo y estamos de cerca y tomamos tiempos para orar, para hablar y para todo lo que tú mencionabas. Entonces nos sentimos contentos porque sentimos que estamos cerca. Pero resulta que nosotros dejamos de buscarlo, dejamos de tener intimidad con Él, dejamos de orar. Entonces nosotros nos apartamos y le echamos la culpa porque decimos, ay, es que ya no lo siento. Es que ya no está aquí, es que ya no me da. Exactamente, pero Él ya hizo todo. Y Él nunca se aleja, Él está con nosotros, pero quienes dejan de ser sensibles a su voz somos nosotros. Nosotros dejamos de escucharlo porque dejamos de buscarlo. Y aún así con amor nos habla. Es que ese es el tema, que aún así con todo el amor y paciencia que así nos fuéramos sigue hablando. todos, va. ¿Cómo? Como el Espíritu Santo. Pues esa es la meta, que seamos como Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero que fuéramos así, Sí, olvida, ya estuviéramos en el cielo. Ay, Sí. quiero. Pero yo quería agregar, Claro, así sí, bueno. como lo que están diciendo ahorita y como tú dijiste, vale, qué chilero que todos fuéramos así. Y se oye algo como tan bonito, ¿va? O sea, y como tierno, o sea, todos serían un mundo mejor, ¿va? Sí, definitivamente. Pero a lo que tú decías anterior, de que a veces uno podía decir, es que este tiene el espíritu, ¿va? Y que a veces uno, unos días sí lo tenés y otros días no, ¿va? Y acá en el libro hablaba sobre que muchas veces hacemos eso, ¿va? Que medimos a las personas por si habla lenguas o no, por si vemos ahí los frutos o no se va. Y me gustaba mucho que ahí decía que todos estamos, bueno, ninguno es inmune a caer en esa tentación, va, de decir, este sí, de plano, porque ahorita está hablando lenguas, este sí es ungido. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones, como tú decías, yo andaba on fire, y me lo decían, que se nota que la buena anda así como... Y uno ahí todo salsita, ¿va? Y al otro día... Gloria a Dios. y, Salsita chuca. y al otro día salsita chuca pasada. Entonces creo que muchas veces caemos en ese error, ¿va? Porque y al final, si se lo decís a las personas, es como, y ahí ya estás, pues, cayendo en orgullo. Ya está menguando el Espíritu Exacto. Santo. Entonces creo que el medir a las personas por si habla lenguas o por si se actúa de cierta forma, no es algo como verídico, no sé, va, porque Claro. al final esto, como tú decías, va, nosotros nos alejamos y dejamos de tener esa intimidad con el Espíritu Santo, entonces es algo íntimo, pues, o sea, es cierto, uno da frutos y todo, pero me gustaba mucho que acá habla sobre las lenguas que son para una intimidad con el Espíritu. Para beneficio mío. Ajá, para beneficio mío, y que ya después cuando yo te platico algo que sí vamos a entender aquí los tres, entonces ya es para edificación de los tres, ¿va? Entonces creo que estamos muy expuestos a caer en esa medida, ¿va? De que, Exacto. es que me dio una palabra, habló en lenguas y me dijo esto y ¡pup! Chica, anda así. El ungido. El ungido del Señor, el amado. Mira, Salsita, es que, mira, lo que decís es tan cierto que hemos medido a las personas, entre comillas, ¿no? La espiritualidad de las personas por qué tan
diferentes son las lenguas que habla incluso. Y justo bien lo mencionas, Pablo dice que el que habla en lenguas pues es para su edificación propia. Pero yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más aún que supieran interpretarlas, menciona Pablo, porque así traen edificación también a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y qué chilero si todos profetizáramos, porque también viene palabra de parte del Señor, que también nos han mal enseñado que solo el que profetiza o el que habla en lenguas tiene al Espíritu Santo. Y esas son como las manifestaciones, si lo podemos llamar así, que regularmente hemos conocido, pero pues como lo hemos mencionado, yo creo que podemos terminar el episodio de hoy. Sí, gracias por escucharnos. ¿Tienen algo que decir? No solamente... ¿Usted? Todavía no. Perdón. Cuando escuchen eso es porque bueno, ya se quiere ir. Ajá. Que no solamente podemos limitar a eso, ¿saben? ¿Por qué hay tantos ejemplos que sí mencionan en el libro, que sí seguramente ustedes también han visto de personas fingiendo esas cosas con tal de encajar, ¿sí? Fingiendo el hablar en lenguas o el tener una manifestación, entre comillas, del Espíritu Santo para poder encajar y ser incluso hasta aceptados dentro de cierto círculo eclesiástico. Y qué error el que hemos cometido, porque Jesús nunca nos enseñó eso. O sea, Jesús toda la vida nos fue enseñando de tener intimidad y comunión con Él, con el Padre, y el poder tener ese acercamiento con el Espíritu Santo, y también entender que todos somos diferentes. Todos somos tan distintos, muchacha, y no podemos esperar que, así como mi relación de amistad con, vamos a usar el ejemplo, con tu señor esposo, ¿sí? Es de cierta manera, yo no puedo esperar que la amistad que él tiene con mi hermano, por ejemplo, que somos hermanos criados con la misma mamá, por el mismo papá, sea la misma, es totalmente diferente, ¿sí? Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. No podemos pretender que la relación que yo tengo con Él va a ser la misma que tú vas a tener con Él, y que las mismas cosas que a mí me pasan van a ser exactamente las mismas que a ti te pasan. Y si no me pasan lo mismo que a ti, entonces yo estoy mal y yo no encajo. Y eso ha sido un gran error que ha lastimado a la iglesia por mucho tiempo. Y es que el Espíritu Santo nos conoce, pues es Dios. Y Él sabe perfectamente lo que uno necesita. Él sabe perfectamente la manera en que uno también se va a expresar. Y es ahí donde uno, la parte externa, ¿no? Se da cuenta de cuando algo también no es como, no se ve tan real, porque uno dice, aquí miro algo raro, ¿no? Es el discernimiento, no se va, pero quiera que no, cuando nosotros expresamos, ya sea el don de lenguas o el don de profecía, como decías hace un rato, tiende como a generarnos vergüenza, ¿no? Les voy a contar mi testimonio. Cuando, bueno, pues yo recibí el don de lenguas, me recuerdo que hubo una temporada que yo tenía como que esa intriga. Y justo así como lo comentamos, ¿no? O sea, yo miraba, vamos a ver qué hace para ver si nosotros también lo hacemos, ¿no? O sea, yo pues... Y uno se fijaba mucho, o sea, miraba mucho a las personas que tenían ese don. Y pero yo ¿cómo? ¿Yo cómo? Incluso me recuerdo que nosotros cuando hacíamos congresos en la iglesia, se daba mucho eso y el pastor decía, ¿quiénes quieren ser bautizados en el Espíritu Santo? Que pasen al frente o que levanten la mano. Y la primera vez que yo lo escuché, yo dije, un momento, no vamos a levantar la mano, primero quiero ver cómo es la cosa, ¿no? Y era algo tan impactante porque yo no lo había vivido, o sea, no había como visto eso ni experimentado. Y cuando yo miraba y oraban por la persona y se desataban sus lenguas, ¿no? Oraban por otra persona y se desataban sus lenguas, ¿no? Y yo, quiero eso, pero ¿cómo lo consigo, no? ¿Cómo llego a eso, no? Y cada vez que había, a partir de ese momento que yo vi y experimenté esa parte, cada vez que había alguna descarga, pues un retiro que le llamamos nosotros así, algún congreso y todo, yo, hoy es el día, hoy es el momento, yo quiero. La cosa es que no pasaba, ¿va? Hasta que hubo un momento de un retiro y yo
antes de ir al retiro, yo le dije a Dios, así como, Dios, yo quiero, pero hoy sí no me quiero como fijar en nadie. Y creo que ese fue como el punto de partida. Porque dije, no quiero ver cómo lo hacen los demás. O sea, yo quiero mi propia experiencia. No quiero que si, aquel movió el brazo derecho y luego izquierdo, ejemplo, ¿no? Yo también tenga que hacerlo. Entonces, mi disposición y mi concepto cambió. Y ese día pasó. O sea, realmente solo fue aquello de que cerré mis ojos en el momento de la administración, escuchaba cosas cuando ministraban a alguien más, pero dije, no, o sea, soy yo la que lo quiere, yo lo quiero vivir, yo lo quiero experimentar. Y dije, incluso yo decía, en veces anteriores decía que venga alguien a orar por mí y que ponga sus manos y ahí va a pasar. Ese día yo no. O sea, yo puedo sola. O sea, yo estoy aquí contigo, somos tú y yo. Y yo dije, no, o sea, no necesito que venga alguien a orar por mí. Pues, en efecto, sí llegó alguien, pero yo ya estaba como metida en el mover espiritual. O sea, la persona fue directa, fue como muy puntual. Incluso fue justo lo que fue a orar por, o sea, fue a pedir por eso. Y todo cambió, todo fluyó. Pero creo que el cambiar el chip de ya no voy a fijarme en cómo le pasa a los demás. Es que no es un protocolo que tengas que cumplir. Exacto. No es que, como bien dices tú, primero levanto el brazo derecho al izquierdo y cierro los ojos y ya pasó. Exacto. O sea, todos tenemos Dios tiene un trato muy especial y muy diferente con cada uno de nosotros. Y no podemos esperar que de la misma manera, que si no fue el brazo derecho izquierdo, sino que es al revés, va a pasar con alguien. Es bien único. Y saben que les voy contando ahí. Hoy es noche de testimonios. Sí. Entonces, así fue mi vida. Así fue mi primer La Sigüen va a contar una ahorita. No, ya contaste. Ya conté. Sí, faltas. Ya contamos. Ya faltas nada. Híjoles, Fer, contanos uno. Y ver. Saben que por mucho tiempo, ¿cómo dice la canción? Busqué, jaja. Tum, 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 tum. No puede ser. Solo las dos se ríen. Por mucho tiempo busqué, yo le decía a mi querido pastor, saludos pastor, yo no estoy bautizado por el Espíritu Santo. Yo lo decía con dolor, porque yo quería lo mismo que tú mencionas, yo quería poder hablar en lenguas. Y para mí, porque así me habían enseñado, el hablar en lenguas era sinónimo de bautismo del Espíritu Santo. No había ninguna otra manifestación ni ninguna otra prueba que tú eras bautizado por el Espíritu Santo más que hablar en lenguas. Así lo aprendí, ¿sí? Ahora sé que es diferente, que no es así. Y un día él con todo amor me dijo, con mucho amor me confrontó y me decía, mira, no es así. O sea, él me fue guiando en amor y explicándome justo lo que hablamos, ¿verdad? No es el ABC 1, 2, 3, es diferente y etc. Bueno, qué chilero, pero yo no lo creo. Así quedó. O sea, le estoy hablando que eso fue hace muchos años y un proceso de mucho tiempo. Y yo le contaba a él que justo el año pasado me recuerdo que estaba en una reunión con alguien del equipo con el que trabajaba. Era una reunión de retroalimentación, imagínense. Entonces yo tenía que venir y decirle, mira, estoy hablando de trabajo, no de ministerio, ¿verdad? Entonces estaba en el trabajo, el encargado del área presente, sentado con la persona aquí, mira, necesito contarte acerca de tu desempeño en los últimos meses. Entonces fue así, asá, y empecé a hablarle. Y de repente viene un pensamiento a mi cabeza, ¿sí? Y vienen palabras a mi cabeza. Pero yo estaba consciente. Ojo con esto. Estaba consciente, estaba con todo mi entendimiento. No estabas en trance. No estaba en trance, exactamente. No estaba tirado, como dijeron ustedes. Estaba consciente. Y de repente solo la volteo a ver y le digo, siento de parte de Dios decirte esto. Cerré la compu. Siento de parte de Dios decirte que has estado... Y empecé a decirle varias cosas, ¿verdad? Has estado y se le empiezan a salir las lágrimas, ¿verdad? Se le empiezan a salir las lágrimas. Y créanme que yo iba diciendo lo que venía a mi mente, ¿sí? Mira, y el Señor te quiere decir que
y esto y esto y aquello. Miren, no le estaba prometiendo nada, no era nada del otro mundo, sino era algo más de confiar en el Señor y en lo que su palabra dice, ¿sí? De ahí fue como, la persona estaba llorando y lo más chistoso es Y que todos los estamos demás. en una oficina con vidrios, ajá, y la persona estaba llorando. Y imagínense, era su evaluación, ¿verdad? Como que pudieron haber pensado. Exacto, exacto. Entonces vine, abrí la Solo tu compu. señor. Exactamente, abrí la compu y fue como, bueno, Siguiendo vamos con a el seguir. programa. Y le dije, vamos a seguir. Entonces quedó así como, se incorporó y seguimos con la reunión y todo. Bah, ¿a qué voy con esto? Me pudo haber pasado por la mente lo que decías, me pudo haber dado vergüenza de, ¿y qué van a decir los demás? Porque era una oficina por donde todos pasaban, la persona estaba llorando, era el momento de evaluación, pero entendí que cuando el Señor te manda a decir algo, pues es bien importante decirlo, ¿saben? Y ojo, también quiero hacer un paréntesis dentro de esto, y es que yo estoy convencido que Dios habla a través de su Biblia, de la palabra, de la Biblia. Sí. Y que Dios no va a hablar nada a través de ninguna persona que vaya en contra de la Biblia, ¿sí? Eso es bien importante, súper importante. Que Dios no va a añadir nada ni a quitar nada de la Biblia por medio de una persona. La misma palabra lo dice, que no se puede añadir nada ni quitar nada. Si alguien te ha venido a decir algo que va en contra de la Biblia, no viene de parte de Dios. Punto. ¿Sí? Así, punto. No es porque... es que tal, no viene de parte de Dios. Dios manda a personas a reforzar lo que dice su palabra. Exacto. Sí, en algunos momentos a decir cosas puntuales que están sucediendo en tu vida, pero todo te debe de apuntar a la palabra, te debe apuntar a Jesús y te debe apuntar a lo que nos menciona en la Biblia. Cierro paréntesis. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones a mí me pasaba eso, que venían personas, entre comillas, a decirme algo de parte de Dios, que no tenía nada que ver con la Biblia y yo daba, bueno, este es otro testimonio, voy a dar 2 y ustedes van a dar 3. Yo les decía, una vez empiecen a pensar, yo les decía en la arena una vez en el grupo, tengan cuidado con esto. Aquí Siguen sabrá que lo repito a cada rato, ¿sí? No todo lo que te diga cualquier persona viene de parte de Dios. Y les decía, saben que en algún momento yo estaba haciendo muchas cosas muy malas, o sea, pecadorazo, así, haciendo cosas muy, muy malas que no agradaban a Dios, fallándole mucho. Y se me acercó una persona a orar por mí. Yo sabía cómo estaba, en la situación en la que estaba, lo tenía bien presente. Y dice el Señor que se agrada mucho de tu actitud. Yo, ¿qué actitud, Señor? Entonces me quedé callado. Me quedé callado. Exacto. Que estabas ahí. Ajá, exacto. Y dice el Señor, y literal, y dice el Señor de que estás actuando bien. Y yo cerré mis oídos y dije, Señor... Empecé a orar, pero empecé a orar. Yo mismo me empecé a corregir. Sí, no es cierto. Imagínense si ingenuamente yo creo en eso, ¿quiere decir que Dios está probando mi pecado? No le está probando. Jamás va a decir algo que vaya en contra de la Biblia. Por eso es muy importante pasar por filtro todo lo que alguien más nos pueda decir. Pero también sucede, como les mencionaba, que no necesariamente se activan las lenguas, entonces ya tenés al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede manifestarse en tu vida de diferentes maneras, ¿sí? Hemos visto a lo largo de la palabra que David escribía, danzaba, hacía himnos, a puro doncito, hacía coritos. Hacía coritos, pero todo era inspiración del Espíritu Santo. Vemos que en la Biblia se menciona que la primera persona que fue llena del Espíritu Santo fue un artista, ¿sí? O sea, si lo ven, creo que está en Éxodo, si no mal recuerdo. Ajá, y menciona que el Señor puso sobre él el Espíritu para poder hacer, y menciona un montón de cosas de arte, de escultura y todo. Y es impresionante porque el Espíritu Santo también se manifiesta de esa manera, se manifiesta por esos dones, por dones de poder honrar o darle a Dios lo mejor a través del arte, a través del servicio, a través de enseñanza, no solamente con esas 2 que hablábamos, ¿sí? Y cuán delicado el entender que sí, el Espíritu Santo también se puede manifestar a través de mi vida, ¿sí? Con un don que no necesariamente lo voy a usar en la iglesia. También puede ser para edificación de la iglesia, pero puede ser, como les menciono, en temas artísticos. También puede ser inspiración del Espíritu Santo en diferentes cosas. No lo quiero limitar y no quiero hacer una lista porque ahí Diego dijo que solo en eso. Sí, cabrón. Ajá, entonces se puede... Solo en alabanza. Solo en alabanza cantando, como la Hueles. Lo más
¿qué? Común visto, ¿no? La ¿Cómo? alabanza. La alabanza. Ajá. Exacto. Pero Y yo creo no, que tal amigos. vez eso que tú decís, y tal vez la alabanza, como decís, es lo común, pero verlo a través de tus habilidades, de cómo tú puedes llevar ese mensaje o lo que el Espíritu Santo te está moviendo a hacer por medio de lo que tú sos bueno, me lleva a este capítulo, a este versículo, que está en el libro y que tal vez acá dice cantar, pero lo podemos como encerrar en todo, ¿va? En 1 Corintios 14:15, entonces dice... Si nadie te va a escuchar, dale. Entonces, ¿En qué cita? Repetila. 1 Corintios 14:15. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Y con lo que tú decías, ¿va? Al final el Espíritu Santo te lleva a ese entendimiento, ¿va? Y dice, y cantaré no solo en el espíritu, sino también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando des gracias, no podrán decir, así sea, porque no entienden lo que dices. Y yo cuando leí esto, al menos yo, que yo pienso, yo estoy en la alabanza. Y yo dice, sí es cierto, ¿va? O sea, yo me recordaba que a veces cantaba, chiquita, cantaba canciones que no entendía lo que decían, pero yo, como cantar en inglés. Entonces, bueno, yo, porque aquí sí ustedes saben inglés. Of course. Y yo me ponía a pensar en eso, ¿va? Porque al final uno, acá dice que para la maldad seamos como bebés, pero que en nuestro modo de pensar seamos como adultos, ¿va? Y entonces esto también aplica a lo que estamos hablando, ¿va? O sea, aquí puede decir cantar y tal vez, como decís, a nosotras acá Pero es lo que hacemos, ponerle otras palabras. pero puede decir... Y escribiré. en correcto. tus pinturas. Pintaré, exactamente. Serviré a los demás en el espíritu y con entendimiento. Y entonces, como te digo, eso tal vez lo encierra solo en cantar, pero lo podemos ver en todo lo que podemos hacer, porque también lo tenemos que hacer con entendimiento, y ese entendimiento nos lo da el Espíritu Santo. Qué chilero. Y saben que algo que me ponía a pensar ahorita era que tristemente nosotros limitamos nuestro espíritu. Pues ya sabemos que nosotros somos seres tripartitos. Cuerpo, alma, espíritu. Y a veces hemos limitado nuestra alma, o sea, nuestro espíritu, perdón, por miedo, por vergüenza, porque también han habido procesos que me han como debilitado y nos hemos perdido de algo tan grande. O sea, nos hemos perdido de poder disfrutar al Espíritu Santo juntamente. O sea, mi espíritu y el Espíritu Santo son una cosa bárbara. Pero qué triste cuando mi espíritu está debilitado, mi espíritu está totalmente triste, porque hemos tal vez tenido experiencias, hemos tenido luchas, y les digo experiencias porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando no tenía la suficiente madurez que he creado ahora, y esto no quiere decir que ya tengo así 100% de madurez, porque falta, pero antes era peor, imagínense ustedes. Uno pasaba un proceso en su vida fuerte y uno estaba bien metido en las cosas de Dios y todo, y ¡pum! Pasaba algo, ¿va? Y el pensamiento era, es que porque estaba metido en las cosas de Dios, el enemigo vino y me alejo mejor. O me limito a dar todo mi potencial, o a que mi Espíritu Santo esté, que mi espíritu esté conectado full así con el Espíritu Santo, porque puede pasarme esto y esto. No sé si les ha pasado. Siempre. A mí sí. El Diego así viéndonos hacia las dos como inmaduras. Lo que pasa es que no, porque también nos vamos al otro extremo, que es donde me voy yo, y no solo le estoy sirviendo a Dios y me pasa esto. Ya. ¡Hala, qué grueso! Claro. También. Sí, pecadorazo. Pero o sea, lo que pasa es los que... dos extremos fatales. Exacto, Ajá. los dos son malos porque te alejas. Mira, y es que al final... Y te pones al centro tú. Dale. Aquí, ya te parece un gecko. No, al final, pues
hay un mundo espiritual y nosotros estamos en guerra. A mí me Exacto. encantaba algo que decía el libro, que nosotros tenemos que vivir en constante edificación. Y lo que tú decías, a mí me pasaba mucho, yo espero que ya no tanto, Señor, por favor. Cancelamos en el nombre. en el nombre de Jesús. Que yo, voy a decir era, porque no lo voy a seguir diciendo, pero era muy miedosa. Entonces, yo no tanto era porque, ay, te estoy sirviendo y me pasa esto, sino que era, si yo me meto más con Dios y con el Espíritu Santo, saber ni qué se me va a aparecer. Y así va. Es Porque de cierto. chiquita yo escuchaba muchas historias, ¿va? De las abuelitas y de que sí, que se le aparecía una sombra. La niña. Y que la niña, y que no sé qué. Entonces, yo crecí con mucho miedo, incluso para cualquier cosa yo era muy, muy miedosa. ¿Va? Hasta ayer era. Hasta ayer. Hasta hace Qué unos bueno. minutos. Y me gustaba mucho esto, que al final quien te fortalece es el Espíritu Santo, pues. Cuando estás en esa intimidad constante, en esa edificación constante, pues el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero nosotros no vemos como que estamos en esa guerra, sino que es cierto, estar en comunión con el Espíritu Santo es algo muy bonito, pero también hay algo que guerrear, hay algo que pelear. Sí. Y yo escuchaba en un podcast que ya no escucho porque... Porque... Saber ni qué tipo de... Yo dije un podcast edificante, letras sí, que trastornan. este podcast sí hablaba de una persona que antes había sido bruja y que ahora ya no lo era. Ay, que ahora es cristiana ahora, ¿no? Sí, hay muchas personas así, Ah. gracias a Dios, ya no son brujos. Y decía, no hay día que un brujo no se levante a las 3 de la mañana a hacer sus oraciones. ¿va? Y entonces, ¿por qué uno si sabe que está en guerra? Porque uno sí vive descansando, ¿va? O sea, ay, no, que tengo presa o me siento mal o no sé, ¿va? Entonces, la verdad que eso me confrontó mucho porque, como les decía, es algo bonito estar en el Espíritu Santo, es algo bonito hablar en lenguas, es algo bonito estar ahí sintiendo que Dios te mueve y te guía. Pero tenemos que entender también que Claro. esto es una guerra, ¿va? Sí. Y que nosotros como hijos de Dios debemos estar en constante edificación para que todos los días salgamos a luchar vestidos con la armadura de Dios, ¿Y cuál es la armadura? que Diego va a decir. ¿Cuál es la armadura? Yo justo estaba buscando el versículo para... No, En lo que lo ah, encontrás, Efesios. hay algo bien interesante que... Qué risa, porque hoy lo hablaba con el querido pastor. Querido y- pastor, saludos. Saludos Saludos. cordiales. Saludos cordiales. Le encanta que le digas saludos cordiales. Saludos cordiales. Exacto. Sí, de plano lo Le detesto. encanta. Quedo Saludos atenta. cordiales. Exacto. Le fascina que le digas, quedo atento a tus comentarios. Coma. Yo sí fui Ajá. un momento de mi vida. Y hablamos con él que también tenemos una mala enseñanza y la vamos a tratar de corregir hoy. Y es que muchos cristianos tienen todavía el temor, aquellos que han sido regenerados por medio de Cristo, ¿sí? Que tienen a Cristo y al Espíritu Santo, que cuando hay alguna manifestación o algún mover de espíritus que no sea el Espíritu Santo, les pase algo, pero eso es ilógico. O sea, no es posible que donde está el Espíritu Santo entre cualquier otro espíritu. Es imposible, ¿sí? Imposible. Y muchos tienen el miedo, ¿sí? De, yo no voy a lugares en donde hay personas que están poseídas, llamémosle así, porque se me puede meter algo. No puede pasar, es imposible. No va a suceder. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque creemos, porque se nos ha mal enseñado que es que me puede pasar algo, ¿sí? No, si el Espíritu Santo está con nosotros es imposible, no va a suceder, ¿sí? Ahora, si viene miedo y es recurrente, hay que examinar y ¿Qué pedirle a podcast Dios. están viendo? Liberación. Exactamente, hay que entender qué podcast están escuchando, viendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo mucho que hay en tu corazón es lo que estás hablando. ¿Y qué va a haber en tu corazón? Aquello que estás metiendo. Si le estás metiendo basura a tu corazón, adivina qué vas a sacar. Basura. Si le estás metiendo un montón de cosas que te van a dar miedo, lo único que vas a tener es miedo. Por eso es importante examinar
cuáles son las conversaciones que tenemos, cuáles son los contenidos que consumimos. Entonces ya no le voy a hablar a ningún amigo. Vas a tener amigos que no conocen. Vas a tener amigos endemoniados. Vas a tener, seguramente, pero no vas a tener intimidad o no vas a tener conversaciones que vayan a impactar, porque tienes que tener cuidado y ser celoso de tu corazón. ¿Qué estás dejando que entre a tu corazón, a tu mente? ¿Qué estás dejando que esté dándole vueltas a tu cabeza? Se cierra ahí el paréntesis. Pero Tremendo paréntesis. Era lo que, como no terminaste de encontrar. Ya lo encontré. Ahí está, dale. Pues. Léelo. Es Efesios Entonces voy a seguir hablando 10, porque 18. Katy todavía la está buscando. No, ya lo encontré. A ver, ¿y la armadura es? Y la armadura es, espérense, así ya. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de Proclamar. eso, el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué versión leíste? Es versión NBI. Puedes poner la tele. Y falta. Ajá, es que esta está bien interesante, pero creo que TLA nos da ahí, nos quita algunas palabras que cuesta un poco comprender. Dale. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar, otra vez, el evangelio de la paz. Igual sí leíste aceptarlo. Sí, Ok. TLA, ajá. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas. Sí, dice lo mismo, ¿va? Uh-huh. Oren, el último dice, el que me faltó, oren en el Espíritu Uh-huh. en todo momento, con peticiones y ruegos. Ujú. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Qué genial, porque sí nos habla acerca de toda la armadura. Necesitamos fe, necesitamos la salvación, bueno, la salvación nos trae todo eso, La pero palabra. debemos orar y orar en el Espíritu. Espíritu. ¿Pero para qué? Ahí dice. Ya lo perdí. Para la edificación de del todos los pueblo. creyentes, ajá, o el pueblo de Cristo. Ujú. Entonces, ¿para qué tenemos que orar? ¿Solamente para que la gente vea que sé hablar en lenguas? No. Yo creo que no sirve de mucho si solamente lo hago para que los demás me miren, ¿sí? Ujú. Sino tengo que hacerlo para la edificación y todo aquello que ayuda a edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, Ujú. a la iglesia universal, a mi comunidad, es aquello que trae mucha bendición para los demás y creo que es lo que el Señor nos ha mandado. Y saben que me encanta como el último capítulo, bueno, le puso el nombre al último capítulo, el autor, el Dios que usted necesita conocer. Y me encantó porque, o sea, perdón, no sé si ya me estoy adelantando a mi conclusión, pero ¿Tienes algo más que decir? no, es ¿Quieren que, compartir algo más? es que realmente me ponía a pensar, va, que empezamos hablando de una amistad, de cómo era una amistad y todo, ¿no? Y el punto acá era que pudiéramos, por medio de identificar una amistad, ver si realmente tengo esa amistad con el Espíritu Santo y cómo estoy viendo yo al Espíritu Santo en mi vida. ¿Lo estoy viendo como algo místico, como decías? ¿O sí lo estoy viendo como lo que es? Una persona, mi consolador, mi maestro, mi guía y todo lo demás que es muy característico del Espíritu Santo, que un amigo carnalmente podría ser consolador, podría ser un maestro, podría corregirte, pero va a tener errores y como decías, no va a tener lo que yo necesito. O sea, nunca vamos a poder pedirle a las personas algo que uno necesita en base a mí. O sea, la persona te va a dar lo que ella tiene para dar. Yo voy a dar lo que yo tengo para dar. Pero el Espíritu Santo me va a dar, Él ya sabe lo que yo necesito. Y esa para mí es la diferencia. Y es como yo identifico a mi mejor amigo Espíritu Santo. Qué chilero. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han tenido una relación de amistad dañada por algo, hablemos en este caso por algo que ustedes hayan hecho y la hayan recuperado? ¿Sí? Sí. ¿Qué han hecho? Le la di un recuperan? chocolate. Aparte el chocolate. ¿A los cuántos años fue eso? Chiquita. Ajá. Sí. No se vale kinder. No cuenta. No estaba en kinder. Ayer, ¿no?
Es que solo tengo esa en mente. Pero- O sea, tal vez... O sea, yo ¿Estás creo- hablando en serio lo de chocolate? Pues, Pero hiciste fue en algo el más. kinder, imagínate. es que... No fue en kinder. Fue pre-kinder. Fue pre-kinder. No, o sea, sí estaba más chiquita. Pero yo hice un comentario que al final de cuentas a esta amiga pues la hirió porque sí fue un comentario malintencionado, haciéndome ver como superior a mí, ¿va? Entonces nos peleamos y yo sabía que yo tenía la culpa, o sea, que yo lo había arruinado y todo, ¿va? Yo la quería mucho, la verdad es que no quería perder esa amistad, hasta el día de hoy somos muy buenas amigas. Yo preparé un regalito, le hice una carta, le llevé un chocolate y se lo di y le pedí disculpas. O sea, y creo que fue lo mejor que pude haber hecho porque hasta el día de hoy ella sigue siendo mi amiga. Y yo sé que tal vez en el transcurso de la vida ella pudo haber hecho cosas que me lastimaron y yo a ella, pero no creo que hayan roto la relación como esa vez. Claro. Entonces, eso fue lo que yo hice. Sí estaba más chiquita, pero sí fue así como, bueno, voy a pedir perdón, ¿va? Porque yo fui quien hizo mal las cosas. Ok, ¿tú? Yo realmente me baso en tanto mi lenguaje del amor como el lenguaje del amor de la persona, porque si hablamos de mi lenguaje del amor, el cómo yo pido perdón o soluciono como ciertos conflictos es hablando. Y es bien raro mi forma de hablarlo porque primero empiezo escribiendo, ¿no? O sea, yo lo escribo y ya después como que ya, después de expresar por medio de un escrito, me gusta como ya hablemos, porque yo ya te pude decir algo que difícilmente me iba a costar decirlo así, hablado. Y la vez que me ha pasado, también como que la persona éramos de hablar. Entonces, ¿qué fue? Nos juntamos y algo que ayudaba mucho, aunque a veces no era tan bueno, era que éramos muy como sinceras. Entonces, claro, y así al hueso me decías que vos esto y lo otro. Y yo, sí, pero vos esto y lo otro. Entonces, primero como que sacábamos a luz todo los roces y todo, pero terminábamos en algo bueno, ¿no? O sea, se empezaba fuerte el asunto, pero terminaba bien. Terminábamos perdonando, como decía la Gwen. Terminábamos reconociendo lo que habíamos hecho mal. Y creo que eso nos ayudaba mucho a yo identificar mi error, ella identificar su error. Y nos daba la pauta de, ok, yo ya sé cuáles son nuestros errores para tenerlos como en cuenta para una próxima. ¿Y Para tú? una próxima jalada de pelo. Si puedo rescatar aquí lo que ambas están mencionando es ir a acercarse y pedir perdón, ¿sí? Quitemos por un lado El las chocolate. alegadas, Los chocolates y las tiradas. No, las quitemos cartas. eso, ajá, y las cartas. Sí, es el pedir perdón y hablar. Las dos mencionaron hablamos y el hablar, esa comunicación, lo que hace es fortalecer relaciones, ¿sí? Y a veces, otra vez, vamos a lo místico y creemos que para poder tener una buena comunión con el Espíritu Santo, poder acercarnos a Él, necesitamos poner la velita aromática, la musiquita de fondo, tener el ambiente propicio, que no está mal, está bien, pero ¿cuántas veces a la semana o al mes tenemos un tiempo para poder hacerlo? O lo programamos, pero sí podemos tener conversaciones genuinas con el Espíritu Santo camino al trabajo. Las 2 horas que se echan todos los días en la mañana o en la tarde pueden ser momentos de comunicación con el Espíritu Santo y plantearles ser genuinos. Es que él sabe que está en nuestra mente. O sea, nosotros a veces creemos que podemos engañarlo. Ajá. Y ser genuinos y orar y Espíritu Santo, me siento así. ¿Sí? No sé qué hacer. No sé, ser genuinos. ¿Sí? Otra vez, no quiero dar ejemplos para no sesgar, pero sí ser genuinos con Él, entendiendo que la persona del Espíritu Santo está para nosotros. Nosotros podemos tener una relación, una comunión, y yo necesito acercarme al Espíritu Santo, ¿sí? Yo necesito tener esa valentía de dar el paso y acercarme, porque Él está con los brazos abiertos, esperando a que yo pueda llegar, a que yo pueda hablar, ¿sí?
pero no lo no sé si existe la palabra. Mistiquemos. Mistiquemos. No lo mistiquemos o mistificemos. No lo hagamos hagamos tan místico. Ajá. Misticicemos. Exacto, sí. Hay mucho que no sabemos del Espíritu Santo. Hay un montón de cosas que no sabemos y un montón de respuestas que seguramente no vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y está bien que tengamos dudas. Buenísimo que tengamos todas las dudas posibles. Pero quedémonos en este momento de nuestra vida con el poder acercarnos, hablar, tener comunión, tener intimidad, poder hablar tranquilamente con el Espíritu Santo como hablamos con un amigo. Es un amigo, sí, es un amigo. Es quien nos guía, es quien nos da, sí, el poder, es el que nos da la fortaleza para poder salir adelante, es el que nos ayuda a decir, bueno, corre, porque si no corres, aquí caes, ¿sí? Y es un montón de cosas para nuestra vida, pero más que eso, es la persona que Dios ha dejado en esta tierra para que nos acompañe todos los días hasta el fin del mundo. Ya no tengo nada más que agregar. Y bueno, para ir terminando. Ya no tengo nada más que agregar. No, sí, ya para ir terminando, yo pues me quiero quedar con lo que tú decías, que al final es una decisión el acercarnos, ¿verdad? Y el libro decía que una oración, toda oración es un paso de fe. Es que tú demostrés esa confianza en el Espíritu y acercarnos es ese paso de fe cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando nos arrepentimos, cuando vamos a pedir perdón. Y pues me confronta a que todos los días yo dé ese paso de fe, que es la oración. Qué increíble, porque esa pequeña frase que decís, dar ese paso de fe, hay un versículo de la Biblia que no me sé, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy cuando lo leía, esa parte me daba a entender algo. Yo cuando oro, yo sé y tengo la convicción que Dios me escuchó. Y eso ya es tener fe. Y a veces decimos, es que yo no tengo fe. Y era bien controversial en mi mente porque decía, qué feo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, cuando yo oro y yo estoy pidiendo y hablando con Dios, estoy teniendo fe, porque no es que yo tenga una persona enfrente y le esté diciendo, Señor, esto y lo otro. Entonces, me motiva a que por medio del Espíritu Santo yo pueda, o sea, Él me pueda ayudar en la oración, a que yo pueda tener esa conexión más íntima y a encontrar esos secretos que solo en la intimidad, en el lugar seguro entre el Espíritu Santo y yo, voy a encontrar. Bien. Bueno, amigos, fue un gusto compartir con ustedes todas estas experiencias, anécdotas. Testimonios. Hemos llegado al último capítulo de nuestra nueva serie, así que espero que lo hayan disfrutado como nosotros y que más que todo eso, que hoy se vayan retados a dar ese paso de fe y que empecemos con esa oración para acercarnos al Espíritu Santo y pues ahí ya vamos a empezar a ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Compartan este episodio. Compartan, denle like y comparten. Tap, 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 tap a la pantalla. Suscríbanse. Tap, tap, tap. Adiós. Y con el tap nos despedimos. Tapa la pantalla. Chao. Bye. Tap, tap, tap.